Muy bien. Los medios de fijación de riñón son fundamentalmente, ¿cuáles? Muy bien. Y el pedículo renal, ¿no es cierto? Entonces, existen bueno, órganos macizos cuyo elemento de fijación principal están los elementos vasculares importantes, como lo sucede con el hígado. ¿Cuál es el elemento de fijación importante en el hígado? La vena cava, ¿no es cierto? ¿Cuál es el elemento de fijación a nivel del vaso? El pedículo esplénico, con sus vasos. Y a nivel renal, ¿no es cierto? El pedículo renal, con sus vasos, y el uréter, ¿ya? Esto es importante sobre todo cuando hay lesiones por aceleración y desaceleración. El hígado, el vaso, el riñón, ¿no es cierto? A pesar de estar en un espacio en su celda renal o en su celda esplénica y además tener otros ligamentos de sostén, ¿no es cierto? Tienen un punto fijo que es el pedículo. Y cuando hay lesiones por desaceleración, ¿no es cierto? Desplazamientos anteroposteriores o de arriba para abajo, el pedículo permanece fijo, pero la masa no. Entonces se pueden producir lesiones por desaceleración, rupturas, ¿no es cierto?, que pueden llevar a hemoperidoneos. Lo mismo sucede a nivel torácico, ¿no es cierto?, en la unión del callado. El callado aórtico es móvil, pero la aorta descendente torácica es fija y está pegada hacia la columna. Entonces, cuando hay traumatismos grandes o lesiones por aceleración y desaceleración, el arco aórtico puede irse para adelante y atrás, pero tiene el punto fijo de la aorta descendente y se puede generar rupturas aórticas en esa zona, ¿no es cierto?, en la unión del callado aórtico con la aorta descendente. Entonces, eso generalmente va asociado a lesiones, a traumas fuertes. A veces el paciente con una ruptura aórtica no llega a la emergencia, pues, muere en el lugar mismo, ¿no? O a veces se pueden producir disrupciones de la adventicia y el paciente genera un pseudoneurisma que lo diagnosticamos posteriormente, ¿no? Entonces, esos son los sitios fijos o son los medios los puntos fijos en algunos elementos anatómicos, ¿no?, que pueden generar, nos deben llamar la atención. Entonces, los pedículos de fijación a nivel de riñón, el pedículo renal y el uréter. En el examen físico de un paciente con varices de miembros inferiores, la prueba clínica que indica la existencia de obstrucción del sistema venoso profundo como causa de las varices secundarias se llama... Entonces recuerden que el sistema venoso a nivel del miembro inferior se divide en dos grupos, ¿no es cierto? El sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial. Y el superficial, los que están encargados son las famosas safenas externa y safena interna, y van a converger ambos sistemas a nivel del callado de las safenas, ¿no es cierto?, para distribuirse por la vena femoral, ¿no es cierto?, y distribuirse hacia la parte superior. Entonces, como memotécnico, ustedes pueden asociar, por ejemplo, el sistema venoso profundo se va a medir en base a una prueba, que es la prueba de Pertes, ¿ya? Entonces, P empieza con, bueno, Pertes empieza con P y profundo también empieza con P. Entonces, Pertes, profundo, ¿ya? Y la prueba de Schwartz nos sirve para medir, ¿no es cierto?, el sistema venoso superficial, ¿ya? Schwartz empieza con S, superficial con S también, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo safena interna y safena externa. Y la prueba de Trendelenburg nos va a servir para ver el sistema superficial también, pero específicamente el callado, ¿no es cierto?, de la safena externa. La prueba de la safena, ¿no es cierto? Entonces el Schwartz se evalúa mediante las ondas, haciendo un torniquete, ¿no es cierto? La distribución de las ondas, si son para arriba o para abajo, dependiendo del tipo de insuficiencia que va a tener el paciente, una de las dos, safena interna o externa. Y la de Pertes también se hace ligando, ¿no? Se pone un torniquete en el miembro superior y se invita al paciente a caminar, ¿no es cierto? Si hay competencia en las venas profundas, no va a generar sintomatología en el paciente, porque estamos cohibiendo la circulación superficial. Pero si va a haber incompetencia en las venas profundas, el paciente va a generar dolor y limitación. Entonces es una prueba positiva para insuficiencia profunda. Y la Trendelenburg tiene que ir asociado a la prueba de, ¿cómo se llama la?
Cuando apretamos la pantorrilla y generamos dolor, empieza con H y termina en mans, o mans, ¿no? O mans positivo. Muy bien, entonces Schwartz, sistema venoso superficial. Brody Trendelenburg, también sistema venoso superficial, pero te mide más el callado de las afenas. Y la de Pertes, el sistema venoso profundo, ¿no? Como memotécnicos se acuerdan de esa manera para que en el examen respondan inmediatamente. Muy bien, a ver, paciente con diagnóstico NM gástrico, no se habla, eso sí tiene que tener cuidado muchachos, ¿no? Nuestra nomenclatura médica no podemos definir delante del paciente, sobre todo en una visita médica al paciente como cáncer, ¿no? Siempre se habla de neoplasia maligna o NM, entonces hay que tener cuidado siempre con eso. Paciente con diagnóstico NM gástrico, ¿no? ¿Cuál de los siguientes estadios es el de peor pronóstico? Recuerden que a nivel del estómago nosotros podemos encontrar tres tipos de lesiones oncológicas, ¿no es cierto? Tenemos los adenoceas, ¿no es cierto? Los adenocarcinomas. En general, adeno-CA es glandular y todo lo del tracto digestivo va a ser adeno-CA. A nivel del duodeno, adeno-CA. A nivel del colon, adeno-CA. A nivel del recto superior, adeno-CA. A excepción de los dos extremos, ¿no es cierto? Esófago superior es epitelio escamoso estratificado, entonces será epidermoide. Y el ano también es escamoso, también será epidermoide. Lo demás a nivel del tracto digestivo es adeno-CA. Es un estirpe, ¿ya? El otro tipo de tumor que podemos encontrar en el estómago son los famosos linfomas, ¿no es cierto? Y el tercer tipo de tumor que podemos encontrar a nivel del estómago son los famosos GIST, ¿no? Los tumores GIS, ¿no es cierto? Los tumores del estroma gastrointestinal, o sea, los leiomiosarcomas, los rhabdomiosarcomas, ¿no es cierto? Son los tumores del estroma. Lo más frecuente, obviamente, son los adenoceas, ¿no? Los adenocarcinomas. Y ahí tienen sus diferentes tipos de estirpes celulares, que creo que lo van a desarrollar en la parte de cirugía gástrica, ¿no? Ahora, obviamente, el peor pronóstico, nosotros tenemos criterios de inoperabilidad en el paciente y criterios de irresecabilidad en el paciente. Una vez que un paciente se diagnostique de una neoplasia gástrica, lo que tenemos que hacer es el estadiaje, ¿no es cierto? Paciente con una lesión, por ejemplo, ventral, un Bormann 4, viene a la consulta y lo que nosotros tenemos que hacer es el estadiaje. ¿Cómo hacemos el estadiaje? El estadiaje lo hacemos clínicamente o lo podemos hacer por medio de exámenes auxiliares. Idealmente una tomografía, ¿ya? Clínicamente, ¿qué buscamos? Signos de metástasis, ¿no es cierto? Signos de inoperabilidad. ¿Cuáles son esos signos de inoperabilidad? Ganglio de virus, supracelular izquierdo, ¿no es cierto? ¿Qué otro ganglio? Axilar, el de Irish, ¿no es cierto? El ganglio periumbilical, la hermana María y José, ¿no es cierto? Para lo que hemos estado en el ISNA, Sister Maritas. ¿Qué más? Vemos si el paciente está con ascitis. Si el paciente con un diagnóstico de un gástrico tiene ascitis, ya no lo voy a operar en el paciente. Está avanzada la cosa. Tenemos que hacer tacto rectal, porque puede haber diseminación celómica a través de las vísceras y generar lo que se llama el anafiel de Blumberg, ¿no es cierto? Divulgación de toda la pelvis. O asociado en las mujeres, sobre todo, a lesiones a nivel ovario, como el Krugenberg, ¿no? Que me indican que el paciente, o sea, hay metástasis en el paciente, ¿no es cierto? Entonces, si mi paciente viene en meta, entonces el pronóstico ya es malo, ¿no es cierto? Mi estadiaje clínico, ese es mi estadiaje clínico. Mi estadiaje radiológico, por así decirlo, una tomografía, me va a ir a buscar el primer sitio de diseminación en la neoplasia gástrica, que es el hígado, ¿no es cierto? Si el paciente tiene meta hepática, también cumple con un criterio de inoperabilidad, ¿no? Pero si mi paciente no tiene nada de eso, yo le puedo plantear una laparotomía y recién veo los criterios de irresecabilidad. Irresecabilidad significa cuán extenso está la lesión. De repente hay nódulos que no puedo verlos por la
cuatro nódulos hepáticos, o de repente la progresión de la enfermedad se ha ido hacia retroperitoneo, ha agarrado vasos como la mesentérica, estoy quitando la cabeza del páncreas, entonces este paciente ya tiene criterio de irresecabilidad, no puedo resecar ya esa tumoración. Entonces hago una cirugía paliativa en ese caso. Entonces, el mayor, recuerden que dependiendo del tipo de lesión, puede ser un early cancer, un Borman 1, Borman 2, Borman 3 o Borman 4. Desde el early cancer, que es una lesión que no atraviesa la muscular epitelial, ya existe diseminación linfática o invasión nodular. Ya podemos tener caídas ganglionares afectadas. ¿Ya? Entonces, a pesar de que un paciente puede tener un early cáncer, pero cuando entra a cirugía tenemos que hacer disección ganglionar de las cadenas que existen, ¿no? Tenemos tres estaciones, con 16, 8, 8, no, el número es 7, 7 y 5, cadenas, grupos ganglionares. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que realizar la disección de esos grupos ganglionares porque podemos dejar lesiones de células oncológicas en esa zona. Entonces, primero, la extensión del tumor me podrá dar criterios de malignidad. TNM, ¿no? Tumor, tamaño del tumor, nódulos linfáticos y metástasis, ¿no es cierto? Entonces, el T2 va a ser una lesión que probablemente va a llegar, no, va a pasar la mucosa, ¿no es cierto? El N2 significa que hay lesión de la segunda estación de la cadena ganglionar. Estamos hablando del hilio esplénico, del hilio hepático, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacer una resección en este caso porque no estamos teniendo compromiso de la serosa según esta clasificación. O sea, no ha habido diseminación fuera de la serosa del estómago. T2 igual, ¿no? T2, una lesión que no pasa la mucosa, ¿no? N1, afectación de la primera cadena ganglionar, o sea, lo que está alrededor del estómago, los perigástricos, y no hay metástasis, o sea que no tiene mal pronóstico este paciente, podemos hacer la resección. Tenemos un T3 que llega hasta la pared, pero no la atraviesa, ¿no es cierto? El N1, afectación de la primera cadena ganglionar, podemos hacer resección, no hay metástasis, así es que el pronóstico también es bueno de este paciente. Pero miren, ya tenemos un paciente que tiene un T1, un tumor localizado in situ, ¿no es cierto? Un N1, la afectación de la primera cadena ganglionar nada más, pero ya tiene metástasis. Entonces la metástasis a este paciente ya le da el pronóstico malo, la tasa de supervivencia ya es mínima. ¿Ya? T3, N2, pero M0, no, ¿no es cierto? Si fuese un T4 más un M1, sí. Entonces la metástasis nos va a dar el peor pronóstico en el caso de los pacientes oncológicos, ¿no? Ahora, el TNM no se lo aprendan, pues, porque no, ni yo me acuerdo, no nos vamos a acordar, pues es muy difícil. Todas las patologías tienen TNM. Pero recuerden, cuando hay metástasis, ya el pronóstico de por sí empeora. Y en cáncer gástrico, ustedes tienen que hacer ese tipo de estratificación y enfoque en su paciente, ¿no? Entonces, la metástasis acá puede generar el peor pronóstico en este paciente. Los cánceres que producen con mayor frecuencia metástasis ósea provienen de los tumores malignos de próstata y mama. Mama, en primer lugar, luego le sigue próstata, obviamente dependiendo del sexo, ¿no? Del hígado, la mayoría de los tumores del hígado son secundarios, son metástasis. ¿Cuál es el tumor primario? Bueno, ¿cuál es el tumor más frecuente en el hígado? Metastásico. Entonces es secundario a uno primario que puede estar en cualquier otro lado, ¿no es cierto? Y si son del mismo hígado, son los famosos hepatoceas que tienen también estirpe adeno, ¿no? Del intestino delgado, el intestino grueso también son adenoceas, ¿no es cierto? Recuerden que la mayoría, por suerte, por así decirlo, si se puede llamar suerte, la mayoría de las lesiones malignas del intestino delgado, casi un 85-90% se encuentran en el duodeno, ¿ya? Y no así en el resto de yeyuno ilio, porque imagínense
que sea en esa zona y tratar de diagnosticar, hacer un recorrido de 7 metros para buscar una lesión neoplásica. Por suerte, ¿no? Para facilitar el diagnóstico se encuentran, ¿no es cierto?, en el duodeno. ¿Y dónde son más frecuentes? En la segunda porción duodenal, ¿no es cierto? Ahí tenemos los famosos ampulomas, o sea, los tumores de la ampolla de Vater, ¿no es cierto? Y las lesiones, los adenóceas propios de la mucosa duodenal, ¿no? Entonces, esos tumores entran dentro de un grupo de lesiones que llaman lesiones periampulares, ¿no? Que van a cursar con síndromes ictéricos en el paciente, ¿no? De colon, lo mismo, son adenoceas. Entonces, por circulación portal, ¿a dónde van a drenar por diseminación hematógena las metástasis en estas zonas? Hacia el hígado. Entonces, el primer lugar donde vamos a buscar el intestino, páncreas, hasta riñones, va a ser en hígado. Bueno, intestino y páncreas, en hígado. ¿Ya? No sucede eso en el recto medio y en el recto inferior. Por irrigación, recuerden, el recto superior está irrigado por la mesentérica superior, que es rama, perdón, por la mesentérica inferior, a su vez es rama hemorroidal inferior, ¿no es cierto? Y el drenaje venoso es igual, mesentérica inferior, ¿no es cierto? Vena esplénica y porta. ¿Ya? Entonces el tercio superior del recto sí va hacia el hígado. Pero el tercio medio, la hemorroidal media y la hemorroidal inferior, vienen de las arterias pudenda e ilíaca interna, ¿no es cierto? La pudenda y la ilíaca interna vienen directamente de la ilíaca común. Y el mismo recorrido de regreso por la vena y llegan a la vena cava. El primer sitio de desove de la vena cava es el pulmón. Entonces, pacientes con lesiones en el tercio medio y tercio inferior del recto, las metástasis las vamos a buscar en pulmón y a nivel regional, ¿no? Cadena ganglionar inguinal. ¿Ya? Recuerden siempre eso. Los riñones, el páncreas también puede dar meta ósea, ¿no es cierto?, a la pared posterior, pero la mayoría de las veces generan meta hepática, ¿no? Pero las lesiones, los tumores de tiroides están considerados como genera metástasis a nivel ósea en tercer lugar, ¿no? En primer lugar está el de mama, luego el de próstata. Muy bien. La motilidad de los párpados depende de... Recuerden que la motilidad de los párpados, la respuesta es la E, los tumores de tiroides. Recuerden, para que el globo ocular se mueva es en base a los músculos, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos 4 grupos musculares: superior, inferior, externo e interno, y los oblicuos, ¿no? Oblicuo mayor y el oblicuo menor, oblicuo superior y oblicuo inferior, ¿no es cierto? El tercer par craneal, el motor ocular común, va a gobernar a todos los músculos motores del globo ocular, excepción de 2: el recto externo y el oblicuo mayor, ¿no es cierto? Porque cada uno de estos 2 músculos tienen su propio nervio, ¿no es cierto? El cuarto par craneal es el abducens, no, perdón, el patético. El patético va a ir a inervar al oblicuo mayor, o no, perdón, al recto externo. ¿O es al oblicuo? Al oblicuo es, ¿no? Al oblicuo, ¿sí? Entonces el cuarto par craneal va a ir al oblicuo mayor, y el sexto par craneal, que es el abducens, claro, va a ir al recto externo, ¿ya? Entonces esos 2 músculos tienen independencia, ¿ya? Entonces la motilidad de los párpados depende de el tercer par craneal, motor ocular común, y séptimo par craneal. El segundo par craneal es el óptico, por ende no va a generar inervación a nivel palpebral, ¿ya? El sexto par craneal, habíamos dicho que es el abducens, que va a ir hacia el oblicuo externo, perdón, al recto externo. El tercer par craneal, motor ocular común, va a recto superior, recto interno y recto inferior. El séptimo par craneal hemos dicho que va al externo.
El segundo par craneal es el óptico, que no va, ¿no es cierto?, a inervar el párpado. Y el séptimo par craneal, el sexto par craneal que va al oblicuo, perdón, al recto externo, ¿no es cierto? Entonces, por default nos queda el tercer par craneal, el motor ocular común, y además el facial, ¿no es cierto? Recuerden que el facial es un nervio motor y nervio sensitivo, ¿no es cierto? Y va a dar ramas a nivel, en la salida a nivel del agujero estilomastoideo, dentro de las dos ramas que va a dar la cervicofacial y la, perdón, la temporofacial y la cervicofacial. La temporofacial va a generar ramas hacia el párpado, ¿no? Es motor y sensitivo. ¿Sensitivo para qué? Para los 2/3 anteriores de la lengua, ¿no es cierto? Esa también es pregunta de examen, ¿eh? El nervio facial es motor y sensitivo. Juntamente con el glosofaringeo llegan para dar la sensibilidad gustativa a los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces el tercer par craneal y el séptimo par craneal van a ir a dar motilidad a los párpados, ¿no? Muy bien, la triada de la visión cercana consiste en, bueno, para que se acuerden, ustedes tienen que, todos vamos a ver una linterna y hacemos lo que hace la linterna cuando vemos, queremos ver de cerca, pues, ¿no es cierto? Enfocamos, entonces convergemos, no, perdón, achicamos, o sea, hacemos miosis, ¿no es cierto? O acomodamos, convergemos la luz para que se enfoque en un solo punto, ¿no es cierto? Y hacemos la acomodación. Entonces, para ver de cerca, nosotros hacemos la acomodación, sí. Divergencia, abrimos más la luz, no, ¿no es cierto? Hacemos miosis, no puede haber divergencia con miosis, no va, porque la divergencia generalmente va a ir con midriasis, con dilatación de la pupila, ¿ya? Acomodación, sí. Convergencia, ¿no es cierto? Enfocamos, reducimos el espacio y hacemos miosis para hacer la convergencia, ¿no? Acomodación, convergencia y midriasis no va, es incompatible con el ojito. Acomodación, divergencia y midriasis no. Acomodación, divergencia y miosis. La acomodación, divergencia y midriasis es para ver de lejos, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la B. La eversión del borde